No soy un experto, pero así fue como restauré las llantas originales de mi Citroën AX hasta dejarlas así como podéis ver. Acompañadme y os mostraré cómo lo hice. El primer paso es meter el neumático en esta máquina que compramos por Amazon, que nos costó unos 50 euros para sacar neumáticos, porque la rueda esta, los neumáticos estaban fatal, así que el neumático se tenía que ir. Entonces el proceso es meter la pala esta por el hueco de la llanta para que baje y despegue el neumático de lo que es la llanta. Y al principio puede parecer que no está haciendo su efecto, pero ya veis que al final lo va despegando. Luego ya, una vez lo tenemos despegado de este lado, le damos la vuelta y repetimos el proceso por el lado opuesto de la llanta. Yo recomiendo tirarle un poquito de agua a los bordes, agua con jabón, para que así sea más resbaladizo y sea más fácil que se despegue el neumático. Si has despegado la parte del otro lado antes, el otro lado te va a salir mucho más fácil. Luego lo siguiente ya es poner la rueda en el sitio de sacar el neumático. Esta máquina viene con estas dos funciones y lo único que hay que hacer es poner el neumático en el cilindro este para que entre por el centro, y con este soporte la dejaremos bien sujeta para que no se nos escape a la hora de hacer fuerza, y así queda todo pues bien sujeto y no tenemos que sufrir más de lo necesario. Lo siguiente es, con el mismo palo que hemos utilizado para hacer palanca a la hora de despegar el neumático, pues simplemente tenemos que, con el saliente que tiene el palito, ¿sabes? Es una barra metálica. Utilizamos esa lengüeta para sacar hacia afuera la goma, hacer fuerza, y así vamos sacando la goma por el contorno de la llanta y vamos dando vueltas hasta poder quitarlo todo. Yo al principio me costaba un poquito, era la primera vez que desmontaba unos neumáticos, así que fui probando un poco, fui tanteando sin pasarme porque no sabía hasta cuánta fuerza podía hacer, pero ya veis, neumático fuera, neumático a tomar por saco. Ya como podéis ver aquí, la llanta estaba súper oxidada. Es lo que pasa cuando el coche está aparcado en la costa. Este coche estaba cerca de la playa y el óxido, pues el agua salada y todo lo demás es lo que hace. Estaba llena de roña, además de muchos años detrás del tapacubos, así que vamos a pegarle una lijadita. Para lijar yo lo que utilicé fue un taladro con un cepillo de púas bastante grande. Al final terminé usando un cepillo mucho más pequeño con el taladro, un taladro distinto, pero había que quitar todo el óxido que se veía tanto por la cara del neumático como en los bordes donde entraba el neumático. El pintar la llanta no podemos dejar ningún óxido, y luego esto es un poco innecesario, pero yo lo que hice fue pasar un cepillo. Luego hará falta hacer una lija, pasarle una lija, pero en fin. Luego ya, una vez lijado el lado este, le damos la vuelta y hacemos exactamente lo mismo en el lado opuesto. Aquí no lo sujeté porque primero tenía que dar unas pasadas con el cepillo. Aquí sí que me hizo más falta, es un cepillo de púas que podéis encontrar en Amazon o AliExpress o en cualquier chino. Y ya con el otro cepillo eléctrico, pues lo fui pasando por ahí. Lo terminé dejando en el suelo al final porque necesitaba quitar toda la roña esa que podéis ver. Todo eso negro es roña de la llanta, así que dejándolo en el suelo fue mucho más sencillo. Una vez quitada la suciedad más tocha, lo echamos en la bañera y con desengrasante en duales le tiramos y dejamos que actúe para que despegue la suciedad más incrustada dentro de la llanta, y con una brocha de estas de detailing o un estropajo que voy a utilizar ahora, quitamos todo lo que está más pegado a la llanta. Es un poquito tedioso, se hace un poco tedioso, pero es que hay que dejarlo limpio para asegurarnos de que la pintura luego queda bien adherida y no nos causa ninguna peladura cuando hayamos terminado de pintarlas. Y la dejamos bien limpita. El problema es que mientras la estaba limpiando iba viendo cómo aún quedaban restos de óxido en la llanta, porque simplemente no he pasado bien la máquina para lijarlo. Ya podéis observar que a pesar de que hay una gran diferencia de cómo estaba a cómo está, sigue quedando óxido en color ahí, no me gustaba nada, tanto por delante como por detrás. Ya se veía una mejora, ya podéis ver aquí, por ejemplo, estas dos llantas, una está ya limpia y lijada y la otra limpia pero sin lijar, y aquí están las otras dos aún por hacer, o sea, ya se notaba la diferencia. La rueda de repuesto no la terminé haciendo porque se me olvidó y tampoco me apetecía meterme en el lío de sacarla, por pereza más que nada. Este proceso al final lo he tenido que repetir porque
Claro, si no lo lijas bien al principio, pues pasa lo que pasa, haces las cosas 2 veces. Entonces nada, con una lija di por los laterales para dejarlo todo uniforme, porque se notaba un poquito el reborde del óxido que había hecho mella en el metal, y lo dejé todo bien lisito. Y finalmente con un taladro que me dejó mi padre y unas púas más finitas que no girasen tan lentas como en el otro taladro, ya podéis ver en el timelapse que se nota cuando hay óxido y cuando ya no lo hay. Después de darle como Dios manda con el taladrito este, que fue mano de santo, ya podéis ver que como estaba antes, que ya las estaba lavando a como está ahora, se ve hasta el color de la chapa. Entonces ahora sí que puedo pasar al siguiente paso. Antes de ponernos a pintar, lo que hay que hacer es dejarlas bien limpias con un poco de alcohol de limpieza y pasando un trapo que no deje fibras por toda la superficie de la llanta. Así que intentamos que no pase eso, cubrimos toda la llanta con alcohol y las limpiamos bien por todos los lados, tanto por dentro como por fuera, como por los laterales y por los bordes también. Es muy importante este paso porque si no la pintura no agarrará y tendremos que hacer más apaños. Una vez hecho esto, pasamos a pintarlas. En vez de color gris he escogido pintarlas de color blanco y he utilizado pintura de radiadores blanca en mate. Me lo recomendaron y digo, pues mira, me voy a poner y la voy a probar. La podéis encontrar en cualquier tienda por menos de 5 pavos y yo para esto pinté las 4 llantas por todo, pues 2 latas. Me dio para todo, para darle una capa fina y luego la capa final. Di una primera mano más fina para cubrir lo lijado y la superficie general de la llanta y ya podéis ver cómo queda. Este sería con la primera mano, ¿vale? Que se ve un poco mate, se ve que se ha cubierto y luego ya le dimos la segunda mano un poco más generosa para que pinte todo bien y quede un mejor acabado y queden todas las zonas de la llanta cubiertas y se ve hasta con brillo. A pesar de ser mate queda con brillo, lo cual me gusta bastante. Pensaba que iba a quedar más sucio y sin imprimaciones ni barniz. Eso es lo que más me gusta de esta pintura, que no he tenido que hacer mucho proceso de pintura. Como habéis visto, yo he pintado absolutamente toda la llanta, tanto el interior como la parte que luego va a ser tapada por el neumático. A mí estas cosas me dan mucho toque. Soy muy maniático, pero vosotros, si os queréis ahorrar pintar esa parte, pues pintad lo que queráis, lo que se vea y ya está. Se deja secar y a otra cosa mariposa. El siguiente paso sería montar el neumático nuevo a la llanta pintada, así que la llevamos a la máquina de antes y con una lija fina damos a los bordes de la llanta un poquito para que entre mejor la goma a la hora de montarlo. Le ponemos también de esta pasta de montaje de neumáticos, que en Amazon la tienes por 8 pavos, tienes un cubo como este para aburrir, y luego pasamos a montar la válvula. La válvula vieja no la quise conservar, cogí, la corté y se la quité. Así que con una tuerca y un alicate enroscamos la tuerca a la válvula un poquito, lo justo, tampoco hay que pasarse, y con el alicate hacemos fuerza. Joder, macho, qué mala follada tiene esta mierda. Para que entre la válvula por el orificio de la llanta, ¿vale? Y de esta forma pues es un poquito truquito para meter la válvula por el orificio. Luego con esta pieza, que es un sacaválvulas, ¿vale? No enfoca bien la puta cámara, pero esto es una herramienta para sacar lo que es la valvulita de dentro. Quitamos la válvula esta para que cuando hinchemos el neumático no nos cueste más tiempo del necesario. Y ya montar el neumático. Miramos el sentido de montaje y pasamos a acoplarla a la llanta. Escogí unos Nankan en 13 pulgadas y para lo que se va a usar el coche, pues oye, estaba a buen precio, ¿vale? Ponemos más pasta de montaje por la goma y con fuerza y paciencia acompañamos el contorno de la goma hasta que entre por todo. ¿Vale? Es un poco que parece que no va a entrar, pero al final entra por sí sola, ¿vale? No tiene mayor misterio, es simplemente insistir y sin pasarnos mucho, al final el neumático entra por su cuenta, ¿vale? Esto no hace falta usar la barra de antes y ya para la parte de arriba ponemos más pasta de montaje por la goma y con fuerza y paciencia continuamos, ¿vale? Lo complicado de este lado es que no tenemos tanta libertad de movimiento y cuesta más de que acople. Me tuvo que ayudar mi padre y todo para ello, pero al final se pudo hacer. Gracias, papá. Lo último que queda ya es hinchar la rueda hasta que se pegue a la llanta, ¿vale? Esto lo hinchamos y al final tiene que escucharse un boom. Si habéis llevado vuestros neumáticos a cambiar, esto lo habéis oído seguro y si estáis acostumbrados a esto, pues también.
pimba. Y finalmente, cuando quitamos el hinchador, pues tenemos que volver a montar la válvula. Aquí se me escapó la cabrona, pero mira, es porque sale el aire a presión, ¿vale? Y salió volando. Es un poquito de maña, ya está, no es muy complicado, y luego lo enroscas y ya está, ¿vale? Y luego final, para rellenar el aire que se haya podido escapar, pues le volvemos a dar una última vez con el compresor y punto a la presión que toque. En este caso tienen que estar a 2,0. Así que ahí está la prueba del bote y ya tenemos una llanta hecha y lista para llevar a equilibrar, ya que yo eso aún no sé hacerlo ni tengo una máquina para ello. He grabado solo el proceso con una de las llantas. Si queréis ver cómo lo hago con las otras 3, solo tenéis que repetir el vídeo otras 3 veces y ya está. Si os ha gustado, también lo que podéis hacer es dejar un comentario de qué cosas mejoraríais a la hora de hacer este proceso, si lo hacéis vosotros, cómo lo hacéis vosotros, si tenéis alguna otra técnica. Y nada más, este ha sido el proceso que he seguido, muy resumido, pero todo lo importante es lo que habéis podido ver. Muchas gracias por ver el vídeo, dadle like, suscribiros y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!